Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y ya veis el despliegue que tenemos aquí. Es el despliegue de una partida para 2 jugadores a este The Witcher, el viejo mundo. Nuestra intención es crear una lista de reproducción con diferentes vídeos. Teníamos incluido el unboxing de todo el material que nos llegó de Kickstarter en su momento y ahora queremos profundizar en el juego. ¿Motivo? Bueno, pues que es un juego que ya hemos podido probar con todo su contenido y que también tenemos ya una opinión bastante formada después de haber experimentado el juego y porque además la editorial española ha confirmado que en los próximos meses, quizá en el baile entre final de este año y principio del que viene, saldrán por fin en español aquellas expansiones que fueron material incorporado de forma gratuita en el Kickstarter y que serán el Adventure Pack, que será Monster Trail, que será Wild Hunt, y también llegarán las monedas y otros elementos. Y venimos también porque quizá mucha gente no conozca el juego o no lo comprara en su momento, y cuando vengan todas las expansiones pues se decida adquirirlo. Es cierto que la mayor parte de las cajas están agotadas, especialmente en la caja principal del juego que contiene las miniaturas, pero la caja base sin miniaturas, que es la que tenemos nosotros, entramos en el Kickstarter sin miniaturas, pues todavía quedan unidades. Y nuestro consejo es comprar el juego en esa caja base sin miniaturas y reservar la diferencia de dinero, que es mucha, que ronda más o menos los 100 euros, reservar ese dinero para comprar las expansiones que van a llegar. Pero es un juego muy interesante, un juego de aventuras, un juego de construcción de mazo, y un juego de enfrentamiento, pero de enfrentamiento no lesivo en el sentido de que hay un enfrentamiento directo contra los monstruos, lógicamente, hay un enfrentamiento directo también entre jugadores, se puede combatir entre jugadores, pero no hay eliminación. Entonces es un juego temático de enfrentamiento, pero en el que nadie va a morir salvo los monstruos. En ese sentido, bueno, pues no va a generar esa frustración, ese problema de que te puedan eliminar de la partida. Siempre vas a estar metido en la partida, y al final el objetivo es conseguir 4 trofeos, eso es a lo que jugamos, a conseguir 4 trofeos. Los trofeos se pueden conseguir por vencer combates contra otros brujos, se pueden conseguir por vencer combates contra monstruos y se pueden conseguir por mejorar el nivel de nuestro brujo en nuestro tablero individual. Esas serían las 3 maneras de conseguir trofeos, tenemos 3 formas de conseguirlos, necesitamos 4 trofeos para ganar la partida y las reglas nos especifican que el 4.º trofeo, el último trofeo, el que provoca el final de la partida, el primer brujo que tenga 4 trofeos provoca el final de la partida y gana la partida, ese 4.º trofeo solo puede alcanzarse venciendo un combate contra un monstruo. Esa es la manera de ganar la partida y para hacerlo vamos a necesitar oro y vamos a necesitar mejorar nuestro mazo de cartas. Para todo eso es imprescindible también participar en las aventuras del juego, en la parte narrativa del juego, explorando la ciudad o los alrededores de las localizaciones que tiene el juego y, bueno, pues que tengan lugar diferentes eventos que nos van a proporcionar también diferentes ayudas, que nos van a proporcionar equipo para nuestro brujo y que nos van a proporcionar compañeros de aventuras y de viaje, algunos permanentes y otros, bueno, de un solo uso, que nos van a dar ayuda en la partida, en los combates y demás. Tanto eso es un poco el conjunto del juego, el objetivo. Tenemos los dados, porque ahora veremos, se van a utilizar para jugar en las localizaciones, en las tabernas de las localizaciones al póker. Tenemos el despliegue de los monstruos iniciales, tenemos el despliegue del mercado de cartas, tenemos las cartas de pociones, tenemos las cartas de trofeos de nivel, tenemos las cartas con las que combaten los monstruos que están en espera de cuando los monstruos sean derrotados, meter a otros monstruos en la partida, y tenemos una partida de 2 jugadores en la que tenemos 2 brujos situados en sus escuelas para dar comienzo a esa partida. Objetivo, conseguir los 4 trofeos, y ahora vamos a ver cómo se desarrolla una partida y cómo conseguimos llegar a esos 4 trofeos. Antes de que me olvide, os diré que cada jugador va a contar con unas cartas de ayuda en el que se explica la secuencia de turno, en el que se explica el juego de los dados, en el que se explica el combate contra otros brujos y contra monstruos, en el que se explica además el significado de los símbolos en las cartas de combate y en el que se explica además qué hay que hacer cuando un combate termina. El tablero tiene
ayudas para los combates, tiene ayudas para indicar las 3 fases de las que consta un turno. Las localizaciones tienen los iconos de lo que se puede hacer en esas localizaciones, y como no tenemos miniaturas de monstruos, lo que tenemos son las fichas de los monstruos en las localizaciones en las que están indicadas sus cartas, su posición. Bueno, y con todo esto podríamos empezar una partida. Objetivo: cómo conseguir los 4 trofeos y ganar la partida. Vamos a ver cómo lograrlo. Bueno, pues aquí tenemos cómo empezamos y aquí tenemos a dónde queremos llegar. Queremos ganar esos 4 trofeos y vencer la partida. ¿Cómo empezamos? Empezamos en nuestro tablero individual. Nuestro tablero individual de brujo se diferencia, lógicamente, por el brujo que tenemos al principio de la partida. Nos viene la figura del brujo, nos viene nuestra escuela de brujo, y vamos a tener cada uno de nosotros pues una figura de brujo, como ya os explicaba, como os enseñaba al principio. Cuando comenzamos la partida, todos nuestros niveles van a estar en el 1, incluido el nivel de escudo. Vamos a tener un número de monedas reducido en función del orden que ocupemos en la partida, y vamos a tener un mazo de 10 cartas. Todos vamos a contar con un mazo de 10 cartas que en la esquina superior derecha tiene el símbolo de nuestra escuela de brujo. También la ubicación de nuestra escuela de brujo es donde vamos a empezar nosotros la partida. Cada brujo va a empezar la partida en la ubicación de su escuela. Y vamos a tener estas 10 cartas. ¿Qué tiene nuestro tablero? Pues como decía, nuestro brujo y el nombre. Estos nombres son pequeñas losetitas pequeñas fichas que se pueden cambiar, y podemos cambiarle el nombre al brujo. El juego trae un montón de losetas para cambiarle el nombre. Y después tenemos los niveles. Tenemos el nivel de escudo, que puede ir de 0 a 4. Tenemos el nivel general de nuestro brujo, y después los 4 atributos. Tenemos el atributo de ataque, el atributo de defensa, el atributo de alquimia, y luego el atributo de la especialidad de nuestra escuela de brujo. Aquí es donde estaría la asimetría. Aquí puede haber una especialidad en defensa, en ataque, en magia, bueno, diferentes especialidades. Y esas especialidades van a entrar en juego en combate, y aquí nos explica un poco sobre los atributos del juego, y nuestra especialidad va a entrar en juego en combate. Pues será más potente nuestra magia, nuestra defensa, nuestro ataque, en función del brujo que hayamos seleccionado. Cuando empezamos la partida estaríamos en una situación de este tipo. Cuando la partida termina, tenemos un ejemplo situado para este brujo de la escuela del oso, en el que, bueno, pues su nivel de escudo es mayor, las monedas que ha conseguido reunir, pese a que ha gastado también, pues es mayor, su nivel de brujo pues ya está en el 3er nivel, igual que su atributo de ataque, de alquimia y el atributo de su especialidad, y el atributo de defensa está en el nivel máximo, lo ha desarrollado al máximo nivel. Además, este brujo a lo largo de la partida pues ha conseguido equipo, por ejemplo tiene una ballesta que le va a acompañar durante la partida, dándole más potencia de ataque. Ha conservado algunas de las pociones que ha obtenido en el mazo durante la partida, conserva algunas pociones que podrá utilizar también durante los combates para tener diferentes habilidades y ventajas en sus combates, y además ha conseguido coleccionar los 4 trofeos que le darían la victoria. Habría alcanzado aquí el puesto más alto en la evolución del marcador, habría obtenido los 4 trofeos. Los trofeos, decíamos, por vencer a brujos, por vencer a monstruos y por alcanzar el nivel máximo en alguno de los atributos. Según vamos consiguiendo esos trofeos, los vamos almacenando aquí, y esos trofeos nos van aportando habilidades. Por ejemplo, este brujo ha conseguido derrotar a un monstruo. Al derrotarlo se lee la carta del monstruo, se obtiene la habilidad, y aquí tienen un espacio los tableros que tienen como un doble nivel inferior para colocar los trofeos. Ha conseguido derrotar a otro monstruo en otro momento del juego, ya tendría un segundo trofeo, tendría ahí un segundo marcado y más habilidades para la partida. Ha conseguido un trofeo por alcanzar el nivel máximo en alguno de sus atributos. Entonces, en este caso, pues tiene un trofeo de atributo que también podría colocar aquí debajo. Y por último, sabéis que el último trofeo tiene que ser por haber derrotado a un monstruo. Lo consigue su 4º trofeo y tiene, por lo tanto, todas las habilidades, bueno, todos los niveles de trofeo que necesita
los 4 trofeos. Habría un tipo de trofeo más, y es que al principio de la partida cada jugador va a tener cartas de trofeo de su escuela, tantas como oponentes tenga. Al ser una partida de 2 jugadores, solo tiene una carta porque tiene un oponente. Si fuera una partida de 3 jugadores, tendría 2 cartas porque habría 2 oponentes. Estos son trofeos de escuela que, si este brujo hubiera vencido a este otro en un combate, se llevaría una carta de trofeo de escuela del brujo derrotado y lo pondría también entre sus trofeos ganados y tendría esa habilidad. Como sabéis, esas son las 3 fuentes de trofeos, la manera de terminar la partida. El cuarto trofeo que cuente como tal tiene que ser derrotar a un monstruo, es decir, puedes conseguir más trofeos, puedes conseguir 6, 7 trofeos, puedes derrotar a todos los brujos y hacerlo de forma consecutiva, pero solo subirás al cuarto nivel de trofeo derrotando a un monstruo en esa última fase. Si estás aquí y derrotas a 2 brujos, conseguirás sus trofeos, pero no subirás el nivel hasta que derrotes a un monstruo y así podrás terminar la partida. Pero podrás tener más de 4 trofeos. Esta es la evolución que queremos conseguir. Subir los niveles de los atributos de nuestro brujo y conseguir ser el primero en llegar a los 4 trofeos. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo llegamos de aquí a aquí? Bueno, pues ahora vamos a explicar la base de este Witcher, el Viejo Mundo. Antes de eso, me olvidaba comentaros que también este brujo, bueno, pues ha mejorado su mazo. Las cartas que tenía de inicio, las 10 cartas que tenía de inicio, las ha ido descartando a lo largo de la partida. Se pierden cartas, tienes que destruir cartas según vas avanzando consiguiendo trofeos, también por efectos del juego, de las aventuras, vas destruyendo cartas y de alguna manera, bueno, tú las puedes elegir, tanto de tu mano como del descarte como del mazo, y lo normal es que vayas destruyendo las cartas que tienes al principio. Durante el juego se pueden conseguir cartas mejores. Entonces vas a partir con 10 cartas básicas, al final de una partida el brujo pues va a tener más de 10 cartas y además van a ser cartas mejores, cartas de un nivel superior. Y así es otra de las cuestiones que vas a mejorar durante la partida y que nos había comentado antes, es que vas a mejorar tu mazo, vas a incrementar el número de cartas y vas a tratar de que tu mazo sea mejor. A la hora de descartar, de destruir esas cartas, intentarás, como en todos los juegos de construcción de mazo, liberarte de aquellas cartas iniciales que tenían un menor valor, una menor potencia, para que con más frecuencia te vayan saliendo a la mano las cartas más potentes. Las cartas son de diferente tipo y tenemos cartas de ataque, que serían las cartas azules o las cartas rojas, que son ataques más o menos potentes. Luego tenemos las cartas de magia, que serían las cartas amarillas y las cartas moradas. Y por último tendríamos las cartas de esquiva, que serían las cartas verdes y que nos van a dar valores defensivos. Tenemos esos 5 tipos de cartas diferentes. Los tipos de cartas se van a replicar en las cartas más avanzadas, pero las cartas más avanzadas van a contar con más iconos y con más posibilidades de hacer combos, porque en este juego los combates se resuelven formando combos con nuestras cartas, pero los combos no los vamos a poder hacer siempre. Vamos a poder hacer los combos si las cartas cumplen unos requisitos para encadenarse unas con otras. Aquí los combos los forman las cadenas de cartas, y esas cadenas de cartas se podrán hacer o no en función de las cartas que tengamos. Por eso es importante mejorar nuestro mazo en cuanto podamos. Cada brujo empezaría en su escuela. Tenemos que poner en marcha el juego. Y para eso tenemos que movernos por este tablero. Movernos, realizar acciones, realizar combates, realizar exploraciones, y todo eso poco a poco. Al principio podremos hacer cosas más básicas y según avanza la partida y nos vamos mejorando podemos enfrentarnos a mayores retos. Pero, en cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer es movernos. El juego nos divide nuestro cometido en 3 fases diferentes. Y la primera fase que tenemos en el juego es la fase de movimiento y de acciones en las localizaciones. Las localizaciones están numeradas, eso va a servir para identificar la ubicación de los monstruos. Cuando desplegamos las cartas de monstruos hay diferentes localizaciones por tipos de terreno. Aquí tenemos montañas, tenemos agua, tenemos bosques, y tenemos algunas localizaciones que son comodín. Se despliegan las localizaciones, están numeradas, eso sirve para desplegar a los monstruos. También sirve para identificar determinadas misiones
que nos van a dar las cartas y que van a estar vinculadas a algunas localizaciones concretas y por tanto aparece o el nombre de la localización o si no aparece el nombre se va a robar una ficha de terreno que nos va a dar el número de la localización para llevar a cabo esa misión. Por tanto, las localizaciones tienen nombres, tienen números de localización y tienen un tipo de terreno, agua, montañas o bosques. Eso va a influir en el desarrollo de nuestro movimiento por el tablero. Y además cada una de las localizaciones tiene debajo un recuadro, un rectángulo, en el que aparecen diferentes acciones que se van a poder realizar en esas localizaciones. Y por lo tanto, la primera fase que tenemos en nuestro turno se compone de 3 fases, y la primera fase del turno del jugador es la fase de movimiento y acciones. ¿Cómo nos movemos por el terreno? Bueno, pues de esas 10 cartas que los jugadores tienen al principio, que están identificadas con el símbolo de su escuela en la parte superior derecha, y son cartas que también el mazo de 10 cartas iniciales es asimétrico, tenemos cartas parecidas, los jugadores en cada una de las escuelas de brujos son parecidas, pero tienen diferencias. Podemos recibir el mismo número de cartas, de cada tipo de cartas, como os explicaba antes por colores los tipos de cartas, podemos recibir el mismo número de cada uno de los tipos de cartas, pero esas cartas van a tener sutiles diferencias en cuanto a los iconos y las posibilidades de combo que ofrecen, que van a hacer que los mazos de inicio de cada brujo sean asimétricos también, no son iguales. Contamos con estas cartas, tendremos el mazo a un lado de nuestro tablero individual y al principio robaremos un número de cartas en función de nuestra posición en el turno inicial. Recibiremos más o menos monedas y podremos robar de nuestro mazo más o menos cartas en función de si somos el primero, el segundo o el tercer jugador. Según va avanzando el número de jugadores, van a tener más monedas o más cartas o una combinación de las dos cosas. Tenemos un número de cartas, el que sea. Y esas cartas tienen varios propósitos en el juego. Uno es el combate, que es fundamental, sería el lateral izquierdo, donde aparecen los colores del tipo de carta y aparecen los iconos de lo que esa carta nos va a ofrecer en los combates y la posibilidad de hacer combos, lo veremos después, pero también nos van a indicar una localización. Aquí vendrá la montaña, el agua, el bosque, o vendrá una localización que tiene los 3 elementos, es una localización comodín. Estas cartas nos van a permitir movernos entre las diferentes localizaciones. Pero la verdad es que el juego es bastante amable con el movimiento y prácticamente nos vamos a poder mover siempre. Por muy mal que lo tengamos, nos vamos a poder mover siempre. Porque las opciones de movimiento son las siguientes. Yo puedo descartar una carta a mi zona de descarte, al lado de mi mazo, al lado de mi tablero individual. Puedo descartar una carta para moverme a la localización coincidente. Y moverme a una localización tiene que ser desde la ubicación en la que estoy yo y de forma directa. Por ejemplo, este camino, que aquí se bifurca, me permite ir a esta localización o a esta localización. Pero no me permite ir a esta porque no tengo un camino directo. Para llegar a esta localización, desde aquí, primero tendría que ir aquí o aquí, y desde una de estas dos ya podría ir a esta. Pero tendría que hacer 2 movimientos en cualquier caso. De la misma manera, para llegar a esta localización, primero tendría que moverme aquí y luego tendría que moverme aquí. No sé si se verán bien en pantalla, pero hay como unas marquitas que nos aportan unos caminos por el agua que nos permiten ir a otras localizaciones por este margen en esta primera mitad del tablero. Lógicamente, si yo quiero moverme pues aquí, pues como digo, gasto una de bosque. Si mi intención fuera primero pasar por aquí, pues gastaría una de montaña, vendría aquí y posteriormente, siempre dentro de mi turno, gastaría la de bosque y me podría venir aquí o me podría venir aquí. Podría hacer esos movimientos. Otra manera de moverse es, si no tengo la carta de localización, por ejemplo, yo quiero ir sí o sí a este bosque, me interesa esta localización por lo que sea, y no tengo cartas de bosque, puedo gastar 2 cartas cualesquiera y poder mover a una localización aunque no tenga esas cartas de ese terreno. Y también podría poner una carta cualquiera y un oro, una moneda. Fijaros que el juego base trae monedas de cartón. Nosotros tenemos del Kickstarter la bolsa con las monedas metálicas, que tiene 3 tipos de monedas, plateadas, doradas y de color cobre. No tienen distintos valores, todas valen 1 oro, pero bueno, las hicieron así pues diferenciadas. Pero pensad que el juego base tiene las monedas de cartón. Estas monedas metálicas llegarán también a final de año, principio del año que viene, aunque costarán el doble
de lo que costaban en la campaña de Kickstarter. En cualquier caso, esa sería la otra opción de moverse, descartar una carta y pagar un oro a la reserva general. Por lo tanto, el movimiento lo vamos a tener asegurado porque es muy difícil que no tengamos alguna de esas posibilidades para movernos. Una vez que nos hemos movido, podemos opcionalmente realizar la acción de la localización. Por tanto, yo podría utilizar la carta de montaña, venir aquí, hacer la acción de esta localización, después utilizar la carta de bosque, venir a una de estas dos localizaciones, hacer la acción de esa localización. Durante mi turno puedo hacer tantos movimientos y acciones de localización como me permitan mis cartas, mis combinaciones de cartas o mis combinaciones de cartas y monedas de oro. En eso no tengo límite, el límite va a ser las cartas que yo tenga en mano. Cuando ya no tengo más cartas para poder moverme, o no quiero moverme más, o no quiero realizar más acciones, será entonces cuando pase a la fase 2. Pero dentro de esta fase 1, si uno de mis movimientos me lleva a una localización donde hay otro brujo, además durante esta primera fase podré jugar un póker de dados. Esto es tan sencillo como que cada jugador va a poner oro, se va a poner también oro de la reserva, se van a tirar los dados, cada uno tirará su grupo de dados, y esto al final es un póker de dados. Hay que hacer parejas, dobles parejas, tríos, póker, etc. Se puede hacer una tirada inicial y luego una segunda tirada. El jugador activo, el que inicia el juego de dados, tira primero, después el que se defiende, por decirlo de alguna manera. El segundo jugador, si quiere, es el que lo va a tirar, y el que inició la partida de dados puede finalizar realizando su segunda tirada de todos o de parte de los dados. Al final, el que gane ese póker de dados, en la carta, bueno, en las instrucciones viene explicado, pero en la carta de ayuda viene quién gana a quién, pues las parejas, dobles parejas, los tríos, el full, las escaleras, el póker, etc. Bueno, pues se llevará oro. Es una de las maneras de ganar oro. Jugar a dados contra brujos que estén en nuestra localización, y lo podemos hacer en la primera fase de nuestro turno. Llega la segunda fase de nuestro turno, cuando ya no podemos mover más, y entonces ahí tenemos que elegir realizar solo una, a diferencia de la primera fase de nuestro turno, en la que podemos hacer muchos movimientos y muchas acciones de las localizaciones. En la fase 2 podemos hacer una y solo una de las siguientes acciones a elegir. Podemos combatir contra otro brujo o combatir contra un monstruo. Podremos meditar para conseguir un trofeo cuando tenemos un atributo en el nivel más alto, o podremos explorar para utilizar las cartas de aventura que tenemos. Solo podremos elegir una. Y esas serían las acciones que podemos hacer en la segunda fase. Las acciones de la primera fase, que son las acciones de localización, son acciones que nos van a permitir muchas cosas. Por ejemplo, vamos a poder subir gratuitamente los niveles de nuestros atributos en nuestro tablero. Va a haber localizaciones en las que vamos a poder subir gratuitamente cualquier nivel de nuestros atributos, siempre y cuando no esté por encima del nivel general de nuestro brujo. En diferentes localizaciones, a lo largo de diferentes turnos, podremos subir gratuitamente en esas localizaciones a alguno de nuestros atributos, incluyendo el de especialidad. Y cuando todos los atributos estén, todos ellos, por encima del nivel en el que está el nivel general de nuestro brujo, podremos subir el nivel general de nuestro brujo. Cada vez que subimos el nivel de algún atributo pasa algo. Por ejemplo, si subimos el nivel de alquimia podemos robar una carta de poción. Si subimos el nivel de defensa podemos incrementar nuestro nivel de escudo. Si subimos el nivel de ataque en los combates podremos robar más cartas en nuestro turno para tener opciones de hacer mejores combos. Y si subimos el nivel general de nuestro brujo podemos robar una carta más a nuestra mano, dispondremos de una carta más para realizar acciones en el tablero. Y si subimos el nivel de especialidad, pues a la hora de los combates estaremos en mejor disposición en función de la habilidad asimétrica que tenga nuestro brujo. Además, en otras localizaciones del tablero, en las localizaciones de las escuelas de los brujos, podremos subir los niveles pagando oro. Porque hay que tener en cuenta que cuando subimos los niveles de forma gratuita, solo podemos hacerlos cuando están al mismo nivel o a un nivel inferior que el nivel global de nuestro brujo. Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos así, todavía no podemos subir el nivel de nuestro brujo porque no todos los atributos están al mismo nivel y por encima de nuestro nivel de brujo. Si yo luego llego a una localización que me permite subir gratuitamente el ataque, no puedo hacerlo porque el ataque está por encima de nuestro nivel general. Primero tendría que subir esto, tendría que subir el nivel general,
y en un turno posterior ya podría ir a una acción donde gratuitamente me permitan subir el nivel de ataque. Sin embargo, si yo me encuentro en esta situación en la que mi nivel general todavía está por debajo de algunos de los atributos, yo puedo ir a una localización de escuela de brujo y pagando oro puedo ir subiendo mi nivel de ataque independientemente de que el nivel general del brujo de otros atributos estén muy por debajo. Podría subirlo incluso a su nivel superior. Y contar que cuando los atributos llegan al nivel superior ya no pueden bajar. ¿Es que pueden bajar los niveles? Sí. Podemos perder por efectos que haya durante la partida. Como os decía, también en otras localizaciones del tablero podremos conseguir cartas de pociones. En otras localizaciones del tablero podremos destruir cartas de nuestro mazo para liberarnos de cartas malas y provocar también que el mercado de cartas se mueva y se vaya desplazando. En algunas localizaciones también podremos obtener oro. Y en algunas localizaciones también podremos jugar póker de dados contra los aldeanos. Ahí nosotros vamos a poner oro, la reserva va a poner oro, vamos a lanzar los dados y uno de los otros jugadores hará el papel de los aldeanos y jugará al póker. Si ganamos ese póker, en lugar de ganarle oro al contrincante, vamos a estar ganando oro a las reservas, otra manera de incrementar nuestro oro. Bueno, por lo tanto, como veis, podemos realizar diferentes acciones en las localizaciones que nos van a permitir mejorar el nivel de nuestro brujo, que nos van a permitir conseguir oro, que nos van a permitir conseguir cartas de poción, que nos van a permitir hacer cambios en las cartas que componen nuestro mazo o en las cartas que componen el mercado y fastidiar un poco a los oponentes retándoles a partidas de póker a las que no se pueden negar y que pueden provocar que pierdan oro. Cumplido todo esto, llegamos a la fase 2, combatir, meditar o explorar. La más sencilla de todas es explorar, recordad que solo podemos hacer una. Llegamos a una localización y podemos decidir explorar. Y para explorar tenemos dos mazos, el mazo de la ciudad y el mazo de las cercanías o los alrededores de la ciudad. Al utilizar estas cartas, estas son cartas narrativas que nos plantean una situación y nos dan opciones que tenemos que elegir. Estas cartas nos las va a leer uno de nuestros oponentes, se nos va a plantear la situación y tenemos que elegir una de las dos opciones. En función de lo que elijamos van a pasar cosas. ¿Y esas cosas que nos van a dar? Esas cosas nos pueden dar oro, nos pueden quitar oro, nos pueden hacer subir nuestro nivel, nos pueden hacer bajar nuestro nivel, nos pueden hacer que tengamos que descartar cartas, nos pueden poner en una mejor situación en cuanto a las cartas. Y también una cosa muy interesante que tiene el juego es que nos pueden plantear misiones secundarias que no es obligatorio cumplir, pero que están ahí. Cuando nos dan una misión secundaria, la carta que nos dé la misión nos dice qué misión es y en qué localización va a tener lugar esa misión. Esas cartas de misión que podemos obtener, como digo, las pondríamos en nuestra zona de juego y las dejamos ahí, esas misiones secundarias, por si nos interesa resolverlas. Para resolverlas iríamos a la localización que nos indica la misión y ahí nos van a leer otras cartas y van a pasar cosas. Aparte de esa exploración, como resultado de estas exploraciones podemos llegar a estas cartas del juego que son muy interesantes, que normalmente están enlazadas con las cartas de exploración y que bueno, nos van a dar diferentes resultados. Entre ellos están las cartas de equipo. Ya veíais que al principio os enseñaba que el jugador que ya teníamos aquí desarrollado tenía una carta de ballesta, pues va a haber cartas de ataque, cartas de defensa, cartas de magia, que van a mejorar nuestro equipo. Vamos a poder incluir esas cartas de equipo. Pero además es que vamos a tener compañeros de viaje, compañeros de aventuras, que vamos a poder también poner en nuestra zona de juego y que nos van a dar habilidades y ventajas. Vamos a poder acceder a muchas recompensas y, como os decía, también pues aquí van a ir surgiendo las cartas de diferente tipo de equipo que vamos a poder conseguir para nuestra zona de juego y que van a mejorar las habilidades de nuestro personaje, bueno, y que van a ser cartas muy interesantes. Y además los compañeros que también nos van a dar habilidades. Por tanto, la exploración nos trae consecuencias muy interesantes, también nos exponemos a ciertos riesgos, porque como decía, podemos perder oro, podemos perder cartas, podemos tener penalizaciones, pero también es cierto que podemos conseguir mucho oro, podemos conseguir incrementos de nivel, podemos conseguir equipo muy beneficioso para nuestras aventuras y podemos conseguir compañeros de viaje que nos ayuden en nuestros combates y en nuestras aventuras. Todo eso parte de la acción de explorar. La otra opción que podemos elegir sería la acción de meditar. Cuando tenemos uno de los atributos en su máximo nivel, podemos meditar en una localización y podemos conseguir un trofeo de atributo.
Esas son las cartas que están ahí en la parte inferior, que, como os decía, entre los trofeos que había conseguido, que tenía así solapados el brujo que poníamos de ejemplo al finalizar una partida, pues está una de estas cartas de trofeo de atributo. Lo que hacemos es consultar si hay el trofeo de atributo del atributo que nosotros hemos subido, por ejemplo, en este caso, del atributo de defensa, porque tened en cuenta que en función del número de jugadores se incluyen en la zona correspondiente del tablero un número de trofeos de atributo que es inferior en cada tipo de atributo al número de jugadores. Por ejemplo, en una partida de 2 jugadores hay un trofeo de cada tipo de atributo. Hay 4 trofeos de atributo. Pero hay 2 jugadores. Necesitarían 8 cartas para que cada uno pudiera tener. Por lo tanto, si yo voy y consigo el trofeo del atributo de defensa, porque soy el que primero lo ha subido a nivel 5, en una localización medito y lo consigo, el otro brujo ya no va a poder conseguir ese atributo, ese trofeo de atributo de defensa. Y cuando son partidas a 4 o 5 jugadores, lo que hay son 2 cartas por cada tipo de atributo, y 8 cartas en total, pero puede haber 4 o 5 brujos. Tampoco va a llegar para que todo el mundo tenga trofeos de todos los atributos, así que, en cierto modo, hay un componente también de carrera en ser el primero en conseguir trofeos de atributo, y además al principio de la partida los monstruos que se despliegan son de niveles más asequibles que los que va a haber según la partida avanza. Por tanto, enfrentarse a los monstruos, ser el primero en que se enfrenta a los monstruos, nos va a hacer enfrentarnos a monstruos de nivel un poco más fácil. Ser el primero en subir los niveles y meditar para conseguir un trofeo de atributo nos puede permitir conseguir determinados atributos que luego no van a estar disponibles. Eso es importante. El juego también tiene un componente de carrera. Conseguiríamos ese trofeo de atributo si meditamos en una localización. Por tanto, explorar y meditar. Y la otra opción que podemos hacer en nuestra fase 2 es la fase de combatir. Probablemente no lo hagamos al principio, porque nuestros niveles están muy bajos en nuestro tablero individual y nuestro mazo de cartas es muy básico, y por tanto es normal que al principio nos dediquemos más a explorar, nos dediquemos más a conseguir oro y nos dediquemos más a subir el nivel de nuestro brujo. Pero va a llegar un momento en el que en la fase 2, en lugar de meditar o de explorar, lo que vamos a hacer es combatir. Y vamos a combatir contra brujos que estén en nuestra misma localización. No se puede combatir en las localizaciones de escuela, y vamos a combatir contra monstruos. Para combatir contra los monstruos tenemos que ir a las localizaciones donde están los monstruos. Combatir contra los brujos lo vamos a hacer con nuestros mazos de cartas, infligiéndonos daño con las cartas. Y combatir contra los monstruos lo vamos a hacer con nuestro mazo de cartas contra el mazo de cartas de monstruo que se va a formar en función del monstruo con el que nos vayamos a enfrentar. Para que tengáis claro cómo se defiende un brujo, porque esto es igual en los combates contra brujos y contra monstruos, lo haría de la siguiente manera. Cuando recibe daño, un brujo por cada daño que recibe, lo primero que hace es bajar el nivel de escudo. Cuando ya no le queda escudo, el siguiente daño lo hace eliminando cartas del mazo de robo que tiene. Y cuando ya no le queda mazo de robo, el daño lo va a aplicar sobre las cartas que tiene en mano. Cuando ya no tenga cartas en mano y no pueda aplicar daño al escudo, ni al mazo, ni a la mano, ese brujo está derrotado. Del mismo modo ocurre con los monstruos. Los monstruos, las cartas de monstruo, tienen diferentes valores. Por ejemplo, esta tiene un valor 12, es monstruo de nivel 1, este monstruo de nivel 2 tiene valor 13, pero por ejemplo este monstruo de nivel 3 tiene valor 18. ¿Qué significa eso? Que del mazo de cartas de monstruos se van a robar tantas cartas como el número que indica el monstruo en su carta. Se robarán 12, 13 o 18 cartas y tendremos que enfrentarnos contra ese mazo de cartas. Con la misma sistemática, el monstruo nos va a atacar con sus cartas y va a aplicar el daño a su mazo de cartas, el daño que nosotros le provoquemos. En el momento en el que el mazo se agote, porque le hemos aplicado tanto daño que le hemos ido eliminando cartas, cuando el mazo se agota, hemos vencido a ese monstruo. Si vencemos a un brujo, podemos obtener el trofeo de su escuela. Si vencemos a un monstruo, es la propia carta la que al darle la vuelta es el trofeo y tenemos la habilidad. Aquí tenemos la del brujo, aquí tenemos la del monstruo, les damos la vuelta, las solapamos, las metemos debajo de nuestro tablero individual, las vamos metiendo aquí en esta zona y vamos incorporando habilidades a nuestro brujo, además de los diferentes niveles que tiene.
Vamos a detallaros un poquito más cómo se realizan los combates con los monstruos para que veáis lo que sucede, pero bueno, que sepáis que realmente es una cuestión sencilla. Los monstruos, como decía, hacen su mazo de cartas con las cartas que sean en función del nivel que tenga el monstruo. Y un jugador oponente en la partida va a manejar el mazo del monstruo. En principio los monstruos siempre empiezan los combates, salvo que nosotros, por efectos de las exploraciones y de las aventuras, hayamos conseguido una carta de rastro que supondría tener una ficha de rastro, perdón, que supondría tener una ficha de la localización donde se encuentra el monstruo. Por ejemplo, una ficha de bosque si atacamos a un monstruo en una localización de bosque, si estuviéramos aquí atacando a este monstruo en el bosque. Si tenemos una ficha de rastro que hemos conseguido, nosotros tendríamos ventaja porque representa que lo estamos persiguiendo, lo estamos siguiendo, sabemos dónde está y no nos coge por sorpresa. Si no tenemos ficha de rastro, sería el monstruo el que empezaría el ataque, bueno, para representar que estamos un poco desprevenidos. Si empieza el combate, el jugador o los jugadores se van alterando por turnos los oponentes y van decidiendo qué tipo de ataque puede hacer el monstruo, porque el ataque del monstruo puede ser un ataque de embestida o un ataque de mordisco. Antes de voltear la carta, tiene que decidir el oponente qué tipo de ataque va a hacer el monstruo. Entonces se le da la vuelta y según qué tipo de ataque se haya elegido, se ve el daño o daños o las consecuencias que haya podido tener ese ataque de monstruo. Y los ataques nos pueden hacer algo de daño, por ejemplo, 2 daños, bastante daño, 4 daños, o nos puede hacer descartar cartas, bueno, o diferentes efectos. El monstruo en su ataque solo utiliza una carta y la descarta. Cuando le atacamos nosotros, le provocamos daños, imaginemos que le provocamos 3 daños, tiene que descartar 3 cartas. Vuelve a atacar el monstruo, embestido o mordisco, se elige, se le da la vuelta, si se eligió mordisco nos hacen 4 daños, si se eligió embestida tenemos que descartar cartas. No vamos a saber el efecto hasta que la volteemos. Volvemos a atacar nosotros, le provocamos 2 daños, pues le quitamos 2 cartas. Ya veis que se va bajando el mazo. Con los daños del monstruo también se va a ir bajando nuestro mazo. Al que primero se le acabe el mazo, pues es el que va a perder el combate. Aunque ahora vamos a ver diferentes situaciones, diferentes posibilidades. ¿Cómo funciona nuestro ataque? ¿Cómo funciona nuestro combate? ¿Cómo se desarrollan esos combos? Fijaros que las cartas en su lateral tienen el color que os decía de los diferentes tipos de cartas, aquí lo estáis viendo, que hay diferentes colores, y tienen diferentes símbolos, que, bueno, pues dan diferentes acciones. Estas serían los efectos del daño, luego puede tener efectos para robar más o menos cartas entre combates, para recuperar cartas, eso lo iremos viendo ahora. Pero luego cada una de las bandas tiene como unas pestañas de color. Y eso es lo que nos permite ir combando las cartas. Yo puedo hacer un combo con una sola carta o puedo hacer un combo con todas las cartas que quiera. En mano, el límite de cartas que puedo tener son 7. Nunca puedo tener más de 7 cartas durante un combate. Ahora veréis cómo vamos a ir robando cartas y entenderéis cómo se puede ir incrementando el número de cartas en nuestra mano, porque lo normal es que contemos con 3 cartas en la mano, que luego vamos a ir utilizando durante las fases del juego, pero podemos llegar a 7 durante los combates porque podemos robar cartas. Si yo juego solamente una carta, vamos a ver, que yo juego solamente esta carta, de las que tengo aquí. Juego esta carta, le podría provocar al contrincante 2 daños. Pero fijaros que luego las cartas tienen diferentes pestañas que podemos ir enlazando. Entonces, ¿cómo enlazo las cartas? Bueno, pues en lugar de jugar esa carta, vamos a pensar que yo juego esta carta que tengo aquí. Juego esta carta, que es una carta de magia, que va a permitir robar 2 cartas más para el combate, y que tiene este enlace para una carta azul. Por lo tanto, yo puedo colocar aquí una carta azul, la enlazo con esta, una carta azul, ya tengo uno en combate, y esta me permite hacer un enlace con una carta roja. Bueno, pues yo pongo aquí esta carta y hago el enlace con la carta roja. Este sería el combo que yo he utilizado. De partida la carta inicial no me daba daños, pero me permitía hacer un enlace. Al hacer el enlace con la carta azul, este enlace ya entra en juego, porque está en conexión con una carta azul. La carta azul me vuelve a dar ataque y me permite enlazar una carta roja. Al enlazar la carta roja, este enlace rojo ya entra en juego, y entra también la carta roja. Por lo tanto, ahora puedo robar 2 cartas más para mi próximo turno de combate. Tengo 2 de daño por este enlace azul que está conectado con una carta azul. 1 de daño por la carta azul. 1 de daño por el enlace rojo que está conectado con una carta roja.
y 2 de daño por el daño propio de la carta roja. Y robo una carta menos para mi próximo turno de combate. Por tanto, robo 2 cartas más, robo una carta menos, al final lo que voy a hacer es robar una carta más. Y daños tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le haría 6 daños de golpe al monstruo. Así que fijaros cómo podemos ir enlazando las cartas durante la partida. Además, en otro tipo de situaciones también podré enlazar cartas defensivas. Por ejemplo, cuando tenga menos cartas o menos opciones, podría también tener una situación de este tipo, en la que yo juego una primera carta que me permite enlazar una carta verde, que es una carta de esquiva, así tendría un escudo. Esa carta me permite enlazar una carta morada y a lo mejor podría tener una situación de este tipo en un combo. ¿Qué haría en esta situación? Bueno, pues voy a poder robar 2 cartas más al final de mi turno, voy a poder robar 2 cartas más al final de mi turno, voy a poder robar 4 cartas más al final de mi turno. Tengo 2 de daño por este enlace verde que está en contacto con una carta verde, tengo 1 de daño por este enlace morado que está unido a una carta morada, y tengo 2 daños de la propia carta morada. 2, 4, 5 daños. Voy a poder robar 4 cartas más de las normales para mi próximo turno de combate, y además voy a poder aumentar mi escudo en un nivel antes de que el monstruo me ataque. Bueno, en los combates, primero ataca el monstruo, en general, luego atacamos nosotros, o al revés, si tenemos una ficha de arrastre, como decíamos. Ataca el monstruo, atacamos nosotros. Nos va bajando el nivel de escudo, las cartas en el mazo y las cartas en la mano. Nosotros atacamos con las cartas que tenemos en mano, hacemos el combo. Cuando terminamos de hacer nuestro combo, ¿qué tenemos que hacer? Robar cartas. ¿Cuántas cartas vamos a robar a nuestra mano para el próximo combate? Para el próximo turno de combate. Vamos a robar tantas cartas como nos indique nuestro atributo de ataque, más o menos las cartas que nos indiquen el combo que hemos desplegado. Y además, tened en cuenta que ese combo nos va a permitir hacer incrementos en nuestro escudo durante el propio combate. Entonces, la preparación de nuestro tablero nos puede dar ventajas, y por eso es mejor preparar los niveles de nuestro brujo antes de enfrentarnos a los monstruos, y lógicamente prepararnos según los monstruos van mejorando durante la partida. Además, nuestra especialidad única también nos va a dar habilidades durante el combate que nos pueden ayudar a derrotar a monstruos de mayor nivel. Porque cuando derrotamos a un monstruo y nos quedamos con su carta para tener esa habilidad, va a salir a juego otro monstruo de un nivel superior. Si teníamos un monstruo de nivel 1, sale uno de nivel 2, si teníamos uno de nivel 2 y lo hemos derrotado, sale uno de nivel 3, si derrotamos uno de nivel 3, sale otro del mismo nivel, de nivel 3. Además, si se produce un empate, es decir, que el monstruo nos noquee, que nos elimine todas las cartas, pero nosotros conseguimos que el monstruo en su mazo también se quede sin cartas, o como mucho se quede con una, no nos derrota y el monstruo huye. Ahí se descarta ese monstruo y se pone otro monstruo, pero del mismo nivel, no se sube el nivel. Bueno, y también puede ser que el monstruo nos derrote. Si el monstruo nos derrota, pues tendremos penalizaciones. Si ganamos, conseguimos oro. Si perdemos, no vamos a tener esas ventajas. Y además, si perdemos, vamos a tener menos cartas en mano para el próximo turno. Bueno, y con los brujos, pues va a pasar lo mismo. Si el brujo que ataca gana, pues va a conseguir oro en función del nivel de reputación del brujo, donde esté colocado en el track de trofeos, va a conseguir su trofeo de escuela. Si gana el defensor, lo que va a conseguir es una mejor mano de cartas para sus próximos turnos. En fin, vamos a ir jugando con estas ventajas y desventajas de ganar y perder en los combates. Además, durante los combates vamos a poder utilizar esas cartas de poción que os decía que podíamos conseguir durante la partida, tanto en acciones de localización como también en las aventuras. Y vamos a poder sacar ventaja de nuestro equipo también en los combates. Y vamos a poder sacar ventaja también de los compañeros que tengamos, esos compañeros que os decía que conseguíamos también en las aventuras. Podemos tener 7 cartas en mano como máximo durante los combates. Podemos tener durante cualquier momento del juego 4 pociones como máximo en nuestra zona de juego. Podemos tener tantos compañeros y equipo como podamos conseguir. Pero en los combates podemos, aunque tengamos 4 pociones, el número máximo de pociones que podemos utilizar viene representado por nuestro nivel de alquimia. Si yo tengo 4 pociones en mi zona de juego, pero mi nivel de alquimia está en el nivel 2, en ese combate solo voy a poder utilizar 2 pociones, no voy a poder utilizarlas todas. Es decir, nuestro nivel de los diferentes atributos va a influir también en cómo nos enfrentamos a los combates, cuántas cartas podemos utilizar,
cómo vamos a poder actuar sobre nuestro nivel de defensa, nuestro escudo, en fin, evolucionar a nuestro brujo es muy interesante. Además hay una cosa curiosa, porque aquí vienen explicaciones de cómo actúan los atributos y cómo actúa nuestra especialidad, pero también vienen estos espacios. Estos espacios están para que los brujos apuesten, cuando hay un combate entre brujos, los jugadores que no participan en ese combate puedan apostar quién va a ganar. Si el que atacó o si el que se está defendiendo. Y se puede ganar oro como espectador, incluso aunque no estés en las localizaciones en las que están teniendo lugar esos combates. Por lo tanto, a lo largo de nuestro turno podemos movernos utilizando las cartas, podemos realizar acciones de localización, podemos jugar al póker de dados contra otro brujo, y todo eso podemos hacerlo durante la fase 1 de nuestro turno. En la fase 2 de nuestro turno tenemos que elegir entre realizar algún tipo de combate, entre meditar para obtener un trofeo si tenemos algún atributo en su nivel máximo, o podemos explorar una de estas tres acciones y solo una en la fase 2. Y para terminar nuestro turno sería la fase 3. Aquí tenemos la fase 1, que es actuar, movernos y hacer acciones en las localizaciones del tablero. La fase 2, que serían los combates contra brujos o contra monstruos, y para terminar nuestro turno la fase 3. En la fase 3 reponemos nuestra mano a 3 cartas, más o menos en función también de cómo hayan resultado los combates o alguna otra cuestión que haya ocurrido durante las fases anteriores, y con nuestra mano de cartas, que será la que nos quede para empezar nuestro próximo turno, tenemos obligatoriamente que comprar una carta en el mercado de cartas. Las cartas tienen valores de 0 a 1, que indican las cartas que tenemos que descartar para conseguir comprar esa carta, y hay algunos elementos que disminuyen o que incrementan el valor de esa carta. Cuando se compra una carta, se desplazan y se repone el mazo. Estamos obligados siempre a comprar una carta para ir renovando nuestro mazo. Y eso lo haremos en la fase 3, que es la que termina nuestro turno. Nos podremos quedar con 3 cartas, con 2, o con una, o con ninguna, al final de la compra, en función de lo que hayamos comprado y de las cartas con las que partamos, y así vamos a empezar nuestro turno siguiente. Si compramos cartas muy caras, tenemos que emplear muchas cartas de nuestra mano y nos quedarán menos cartas para movernos y realizar acciones en el turno siguiente. Pero bueno, así terminaría nuestro turno. Bueno, este ha sido el resumen de este The Witcher, el viejo mundo, en lo que representa la partida al juego base, el juego más básico, una partida sin ninguna de las expansiones. Hay expansiones que ya se salieron en español en su momento, hay expansiones muy interesantes, como puede ser la expansión de los magos, que es distinta a los personajes, a los brujos. La expansión de los magos es muy interesante porque le da otra visión al juego. Y son muy interesantes las expansiones que van a llegar: el Monster Trail, Adventure Pack, Wild Hunt, que llegarán dentro de unos meses en español. Nuestra opinión es que vayáis a la caja base sin miniaturas y que dedicáis esa diferencia de dinero para comprar las expansiones que os gusten. Las que están por llegar, sobre todo porque incorporan muchas cartas, incorporan nueva jugabilidad, incorpora Wild Hunt, además, un modo solitario ya serio, un modo solitario ya que compensa, y aporta también el modo cooperativo. Y Monster Trail aporta nuevas cartas, aporta más cartas para el juego, pero aporta nuevas cartas. Y Adventure Pack, bueno, pues para la parte de aventura. Como decía, la expansión de magos es muy interesante, la expansión de Legendary Hunt también es muy interesante porque, bueno, agiliza la partida y le da otra vuelta a los objetivos y al modo de juego. Trataremos de ir incorporando nuevos vídeos a esta lista de reproducción del Witcher en nuestro canal de YouTube, aquí en el canal de Minimipel, con los contenidos de lo que va a llegar. Os iremos mostrando Adventure Pack, os iremos mostrando Monster Trail, os iremos mostrando Wild Hunt. Os explicaremos qué tiene y os explicaremos qué incorpora, os explicaremos cómo se juega a esas expansiones, os explicaremos qué añade, qué aporta y cómo el juego cambia y se convierte en el buen juego que es The Witcher. No tiene nada que ver la caja base del juego con una vez que incorporamos esas expansiones que os estaba comentando. Dejadnos en comentarios cualquier opinión sobre este juego, pregunta, cualquier circunstancia, comentario que queráis hacer, visitar nuestro canal y dejarnos comentarios en cualquier otro vídeo que os interese. Por supuesto, también si os gustan nuestros contenidos, suscribiros al canal, y si ya estáis suscritos, os suscribís ahora, recordad activar la campanita para que os lleguen los avisos de cuando incorporamos nuevo contenido, como los próximos vídeos del Witcher que traeremos en las próximas semanas. Pues nada más, os agradecemos el seguimiento del canal.
aquí el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos en próximos contenidos. Gracias a todos, adiós.